¿eh? De regreso al escenario, estamos en Puntos y Enfoques, presentando la actualidad informativa. Hay otras noticias importantes del día que vamos a comentar. Una de ellas es un decreto, Radamés tiene los detalles, ¿verdad, Radamés? Sí. El decreto, un largo decreto de hoy, el único que se ha dado a conocer, pero un decreto de destitución. Sí. Todos los artículos dicen se destituye, se destituye, se destituye. Sí, el decreto es, Carlos, que se destituyen 31 embajadores alternos, ministros consejeros, vicecónsules y cónsules y auxiliares. La decisión del presidente Luis Abinader está contenida en el decreto 442-20, dado a conocer esta tarde, el que en su artículo 2 deroga el decreto 122-20 del 11 de marzo de este año. Es decir, no, pero todos los artículos son derogaciones de decretos anteriores. O sea, es un decreto que no nombra a nadie, solo destituye. El último artículo es que me parece curioso que una persona que le dejan sin efecto el decreto, pero la mantienen con otra posición. Eso me llamó la atención. Y te lo voy a decir para ver si tú tienes un detalle de eso. Porque bueno, esa curiosidad... Termino la información. No, la información lo que te habla mucho de destituido. Son nombres y nombres lo que dice la información. Y no hay ningún nombre sonoro, sí, creo, excepto que tú lo tengas ahí. Sí. No. Porque hay muchos vicecónsules y gente por todos lados. Menciona los nombres de todas esas personas que ya señalamos. Pero oye, el último artículo, el artículo 34, dice así, escucha a ver si tú me aclaras, o yo leí mal. Artículo 34, María Patricia Vilches Burnigal, oye los apellidos, Vilches Burnigal, queda designada como directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, quedando derogado el artículo 2 del decreto 36109 del 6 de mayo de 2009, que de primera secretaria de la Embajada de la República Dominicana en Washington, D.C., Estados Unidos de América, quedaba ascendida a consejera de dicha embajada. O sea que esa persona, María Patricia Vilches Burnigal, queda removida como consejera de la Embajada de la República Dominicana en Washington ante la OEA y queda nombrada entonces directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Tú habías visto eso? Ese es un detalle. Los otros 33 artículos de ese decreto son destitución. El 34 de hecho implica una destitución, pero la persona destituida al mismo tiempo es premiada con el cargo de directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aunque ya no es consejera de una embajada, no tiene el rango diplomático, sino que es una funcionaria administrativa del ministerio, la directora jurídica. Que viene para acá. No exactamente así. ¿Lo entendieron? Sí. Y se llama, dije el nombre, los apellidos, hay un apellido puertoplateño ahí. Mariel Patricia Vilches Burnigal. Bueno, Burnigal es un apellido muy sonoro. Bueno, yo no. Es muy sonoro. Debe ser. Son apellidos puertoplateños, eso, ¿no? Sí. Claro que sí. Entonces, de los ¿qué más? Burnigal. Sí, bueno, no, evidentemente que hay todo un esfuerzo de una depuración a fondo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo creo que hay un interés de profesionalizar este ministerio
Ahí se sabía el desorden que había, ¿eh? Se denunció de 4 nóminas. Con las 3 metas que se ha planteado la política exterior. La primera y más importante, defender los dominicanos y dominicanas en el exterior. Yo creo que hace la tiempo, diáspora. La diáspora, esa es la principal meta. Porque además este país está parado por esa diáspora, Carlos. Entonces, defender esa diáspora. En segundo lugar, promover las exportaciones, es decir, que se vean los diplomáticos nuestros y los cónsules, se vean como agentes de desarrollar el comercio exterior, las inversiones, el empleo, en fin, van a tener una función. Vamos a decir, usando una vieja palabra, comisionista. Sí, es decir, van a tener de manera que yo pienso que esas personas van a ser entrenadas, habrán quizás muchos economistas o personas que tengan alguna formación de economía. Incluso se ha señalado, he tenido la información, Emanuel, de que Eligio Jaques fue designado cónsul en Nueva York porque tiene mucha experiencia en las exportaciones, en los negocios, ¿tú ves? Y que el objetivo es ver cómo él puede colocar en el mercado de Nueva York muchos de los productos dominicanos, que ha habido muchas dificultades, a pesar de que tenemos un mercado cautivo de muchos dominicanos en Nueva York. Entonces, de manera que en vez de considerar esto como un botín o mandar gente para el exilio, como hacía Balaguer, ¿no? Ustedes recordarán eso, cuando no lo quería aquí, lo mandaba a un cargo diplomático, ¿no? Un exilio. Lo sacaba de circulación. Él lo sacaba de circulación. Ahora, aquí lo que se nombra es una botella dentro de este espíritu clientelar, un estado clientelar, ¿no? Con asiento en su casa, una gran parte son funcionarios nombrados en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero con asiento en su casa, ¿no? Eso hay que acabarlo, hay que convertir realmente. Eso es parte realmente de una poda para hacer más, elevar la calidad del gasto público, reduciendo una empleomanía supernumeraria que estaba obedeciendo a razones, como tú dices, partidistas y clientelares. Y la persona que está ahí, Emanuel, tú lo conoces, Roberto Álvarez Gil, no es una persona que nadie puede acusar de tener ínfulas clientelares ni populistas, nada de eso, ¿no? Sino que es un profesional, porque él es un diplomático de carrera, ¿no? Así es. Fue embajador en la OEA y otros cargos que ha tenido, ha vivido mucho en Washington, en fin. Yo creo que hay que convertir eso en una verdadera institución. Bueno, hay un tercer objetivo que es la lucha por la democracia, el defender la democracia y los derechos humanos en el plano internacional. Pero bueno, eso ya de manera general, ¿no? Sí. Pero oye, Radamés, lo que tú has dicho está alineado con lo que existe en la teoría. El ideal, la aspiración debe ser la profesionalización del servicio exterior dominicano. Sí. O sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, o la Cancillería, como se le llama también, es un órgano que representa la cara del país. Y a tener la bandera dominicana en el exterior no pueden enviarse salta para atrás, politiqueros, enganchados, ignorantes, incultos, personas sin ni siquiera ni conocimiento de la historia universal. Entonces lo mandan a hacernos pasar vergüenza o lo dejan aquí como una botella, como ocurrió. Entonces, hay un instituto que antes era la Escuela Diplomática, que se llama un Instituto de Estudios Superiores en Diplomacia, que lo establece la nueva ley orgánica del Ministerio de Exteriores, ley de 2016. Sencillamente hay que fomentar que esa escuela, ese instituto ahora que tiene rango universitario, funcione. Y que sean de allí, que esa sea la finca para sacar el personal del Servicio Exterior Dominicano, sencillamente. Y lo que se busquen ahora, que no estén ahí, es ser especialistas. Tienen que por lo menos tener la formación teórica en Derecho y Relaciones Internacionales. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es pionera en la maestría en Relaciones Internacionales. Leonel Fernández fue de los primeros que abrió esa maestría como un ponente, con una conferencia magistral.
y tienes varias camadas, muchas promociones, y de allí es que hay que sacar la gente. Y hay otras universidades que tienen la carrera diplomática, porque ahí no debe ir gente improvisada. Sencillamente el perfil ahí es un perfil profesional, cero política, una cuota para el presidente de la República en cuanto al rango de embajador, para grandes figuras, connotadas figuras de la política, de las ciencias, del liderazgo público, del empresariado, pero no esos funcionarios que son parte de ministros consejeros, secretarios, los cónsules, que deben ser agentes comerciales, que ahí debe haber gente con conocimiento de la economía, como tú dices. Pero hay que profesionalizar eso. La Cancillería, al Ministerio de Interior, hay que darle una limpieza, hay que ir con una escoba y botar toda esa basura. Eso está lleno de basura. Y hay gente muy valiosa ahí también, de muchos años, que están marginados, que han sido marginados por la politiquería. Yo pienso que la orientación debe ser esa, y ya dejarse de más escándalo y más cosas que encontramos. Se sabe que la Cancillería, eso es una barbaridad. Y uno de los grandes focos de corrupción de la pasada gestión fue el Ministerio de Relaciones Exteriores. Protagonista, Miguel Vargas. Cómplice, Danilo Medina. Entonces ya no hay que estar poniéndole nada bonito. Eso es así. Entonces eso es lo que hay que limpiarlo. Tierra arrasada y comenzar de nuevo. Eso es Radamés, yo creo. Y seguir, es más, debería de emitir un decreto el presidente de la República, dejando sin efecto todos los decretos que tienen que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el 16 de agosto de 2020. Y ya, y no hay que decir que se destituyó a nadie más. Y ahí ya, todo el que fue nombrado queda sin efecto, excepto los que son funcionarios de carrera. Porque Leonel Fernández lo hizo en el 2004. Leonel Fernández, de un plumazo, en un decreto, dejó sin efecto todos los decretos de la transición que había emitido Hipólito Mejía. No olvidamos de eso. Fue de un plumazo. 2000 y pico de nombramientos de la transición se fueron al carajo inmediatamente. Entonces aquí ya no tenemos que hacer tanta bulla, porque se sabe que que el Ministerio de Exteriores es un desorden ahí de Miguel Vargas. Eso es la mayor fuente de corrupción. Ahí lo que habían todos los PRDistas y lo que mandaban los PLDistas también, eso estaba clarísimo. Así que no hay que averiguar mucho, digo yo, a no ser que tú tengas otra idea, nada más. No, estamos de acuerdo. acuerdo. Vamos a la pausa entonces. Puntos enfoque aquí. Institucional. Ahora mismo. Periodismo con responsabilidad. Manuel quiere decir algo, Carlos. Dígalo, Manuel, y nos vamos a la pausa. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Carlos Manuel, porque él está encarnando la democracia radical, de manera que haya una verdadera institucionalidad en el Estado para que haya un personal de carrera y no un personal a la carrera, como ha sido lo habitual. Exacto. Bueno, no tenemos pausa. Vamos a Radamés con otro tema, que fui yo que me adelanté pensando que ya era el tiempo de eliminar eso. Tenemos el tema del Ministerio Público, nos quedamos con eso. Carlos. El Ministerio Público es interesante. Oye, Carlos, realmente a mí me gusta ver el futuro, como tú sabes, ¿no? Este gobierno, tú sabías que yo tengo acceso a una encuesta, Carlos, donde la popularidad del presidente está casi llegando al 90% en este momento. Cuidado, Radamés, que así estaba Danilo. Sí, pero es enorme. Las comparaciones son odiosas. La escobita está nueva. Por encima, Carlos, está por encima del 80% en este momento. No, bueno, tú sabes que las encuestas reflejan una fotografía del momento. Dentro de 4 meses las cosas pueden cambiar. Podría ser un 10%, quién sabe. Pero en este momento está por encima del 80% la popularidad. Si tú lo dices, yo lo creo, esa información. Y no, porque tuve acceso, Carlos, a encuestas no para publicarlas, Carlos, sino para conocer. Es decir, para estudio.
que los sociólogos llaman, son constataciones empíricas, ¿verdad? Es decir, comprobar a través de estudios cuál es la opinión de la gente sobre la gestión. De todas maneras, hay que señalar que si hay dos aspectos dos materias en las que este gobierno tiene que pasar, es el año escolar y la pandemia, Carlos y Emanuel. Es el año escolar y la pandemia. Con el tema de la pandemia, Radamés, yo insisto en que el Ministerio de Salud Pública tiene que poner sus cuentas claras. El ministro le conviene que dé la cara él, apoyado por otros funcionarios, pero hay muchas inquietudes en la prensa que no está entendiendo las informaciones que se están dando, porque son contradictorias con el tema de las muertes y los contagios, etcétera. Hay un lío con esos boletines, y sobre todo cuando surgieron los muertos, estos que estaban guardados ahí, los de julio y agosto, que desde buena primera 36 muertos de un día para otro. O sea, tiene que haber una data, una estadística confiable, que sea creíble, que sea razonable, lógica, y que permita demostrar cuál es la evolución real, el comportamiento del virus. Porque el ministro ha dicho que la curva ha comenzado a aplanarse. ¿Cómo se demostrará eso estadísticamente? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Con esta inconsistencia de que 2 muertos, 36 mañana, 20, ¿cómo que se aplana de qué? Eso no es un decir, eso es expresar optimismo para señalar que se ha tenido éxito, pero eso hay que aclararlo. No está claro. Sabemos que en la pasada gestión nos llenaron de mentiras, que el ministro de Salud Pública era un tipo con una gran habilidad discursiva, que yo siempre se la resaltaba, pero una tremenda habilidad para la mentira, para el sofisma. Mira, para decir cosas que no eran reales. Esto se resuelve muy sencillo. Eso, el ministro que renovar es el equipo de salud que está abordando el COVID, el equipo con la integración de la estructura encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Salud, y lo de la información, lo de la data, como tú dices, lo que hay que coger un muchacho de estos cibernéticos que saben mucho de cotejar documentos, para que el dato que se le refleje lo que pasó en 24 horas, que sean los reportes de 24 horas. Porque lo que ha pasado es que se dio un dato de 36 muertos que venían de mes y medio atrás y se sumaron para esas 24 horas. Eso es una falacia. Pero también es una falacia decir que se murió uno cuando se sabe que hay una cantidad de reportes que no han llegado de ese mismo día. Entonces lo que hay que definir la metodología de levantamiento de la data que sea válida y confiable, y corregir hacia atrás toda la serie de datos para que entonces podamos tener la verdadera curva y saber si está ascendiendo, si está aplanando, si está bajando. Eso es una operación. Reconstituir el órgano responsable del COVID, encabezado por la vicepresidenta y el ministro, y poner un muchacho de computacionista para que coteje los datos y cuente bien los votos. Es igualito que la Junta, contar bien los votos. Es verdad. Eso no debe ser tan complicado, digo yo. Yo no sé qué le parece a Radamés, pero la verdad que los datos estadísticos, yo no estoy creyendo en ellos. Reitero, no creo en la información estadística que está dando Salud Pública. Es mentirosa, es inconsistente. Y no es verdad que hay ¿cómo se llama? Achatamiento, aplanamiento de la curva. Eso es mentira. Porque una curva no se puede aplanar si tú tienes un pico 36, 1, 2. ¿Cómo? ¿Y dónde está? ¿Cómo se aplana eso? Explícame eso. De 36 baja a 1 y después a 2. ¿Y dónde es que está el plano? No. Hay muchísima gente que está hablando, que está comentando sobre ese asunto de los 36 muertos.
no hay que comentar nada, lo único que hay que saber es que todos esos reportes correspondieron a un periodo de mes y medio. Sí. Y entendido esto, se sabe que en esas 24 horas no murieron 36, posiblemente murieron 3, Pero tampoco 4, murió uno. Pero tampoco o murió 1 uno. o 0. O Pero ninguno, eso hay que no. poner un muchacho para que cuente los votos. No sé si ustedes entienden, porque yo insisto en que esas son las dos principales materias que tiene que pasar este gobierno. El año escolar, manejar lo mejor posible el desempeño del año escolar y la gestión de la pandemia. Tiene una gran Así importancia. mismo. Sí, Entonces, evidentemente que la comunicación, Carlos, como experto en comunicación, le preocupa que la comunicación tiene que ser mejorada. Incluso han puesto al frente Eddie Ten, Carlos, que es el único epidemiólogo en el país que tiene un PhD en la República Dominicana. Lo han puesto al frente junto con Edward Guzmán. Y la información que tengo es que el ministro de Salud, por lo menos una vez a la semana, le dará un informe, él, porque no tiene que darlo todos los días, ¿no? Pero por lo menos una vez a la semana debe dar un informe, de manera que la comunicación y la transparencia de este proceso es muy importante, porque yo he insistido mucho de que podemos se está metiendo mucho incluso personal nuevo, sobre todo nuevos médicos generales sobre todo, y especialistas también, pero se puede meter muchos especialistas, paramédicos, pero lo fundamental es la integración de la ciudadanía, que la ciudadanía se integre. Por ejemplo, en Cuba, ahora mismo, la educación es presencial, Carlos. Aquí no se ha podido hacer presencial y aquí no hay condiciones para hacerla presencial. No, pero eso sería una locura, realmente. No, eso no debe ser. Pero mira, oye, en Cuba ya se inició la educación presencial esta semana. Entonces, eso indica que para enfrentar esta pandemia, la educación cívica, la responsabilidad ciudadana es fundamental, ¿eh? Y entonces la transparencia, tu preocupación es correcta en el sentido de que hay que tratar de manejar que la información que se dé sea lo más rigurosa, lo más correcta posible, ¿no? Pero evidentemente, Carlos Vía, en la gestión anterior se manejó de una manera se manejó la pandemia con fines electorales. Y claro, los informes estaban conectados con todo el interés de aprovechar políticamente el manejo de la pandemia. Es más, Danilo Medina dijo en un discurso que todo indicaba que la pandemia le iba a beneficiar a ellos electoralmente. Lo dijo abiertamente, ¿tú recuerdas? Sí. Lo dijo. Pero eso lo hemos dicho nosotros. Aquí lo dijimos en su momento. Dijimos que el ministro de Salud no tenía ninguna credibilidad. Eso lo dijimos, pero con muchísima antelación. Y eso se ha demostrado ahora más que con hechos, con la situación de toda la mentira que se dijo y con estos muertos de mes y medio guardados ahí. Eso es lo más que evidenciado. Y lo dijo también el presidente Abinader en el encuentro con los líderes de opinión, cuando habló de que había una disputa entre el ministro de Salud y el de la presidencia con la información, la comisión por un lado y salud pública por otro. O sea, y eso nosotros lo poníamos en evidencia, hablábamos de eso y la politización del tema. Entonces, y que se prefería Carlos, todo lo del candidato. Carlos. El ministro censuraba a la oposición, inclusive con el caso de Puerto Plata, que dijo que eso había sido una manifestación política con el tema del peregrino. No olvidamos de eso. Sí. Los hechos, el tiempo y los hechos nos han dado la razón. La información nueva, Carlos, es que se realizarán pruebas aleatorias para detectar el COVID en los aeropuertos, ¿verdad? Es decir, todos se harán pruebas aleatorias de PCR a los pasajeros que desembarquen en la República Dominicana. Anteriormente se exigía también unas pruebas, en fin,
Esto es una información nueva que sale hoy. Pues bueno, pero ya se conocía esta disposición de parte del gobierno. Cuando se anunció el plan contra el COVID, se habló de eso, de hacer la prueba aleatoria en los aeropuertos, sustituyendo la prueba que debía tener el pasajero al llegar al país. Tenía que entregar una certificación de que tenía ya la prueba hecha y que estaba liberado del problema del COVID. Pero perdóname, Castillo, sí, se ha hablado muchísimo y se ha cambiado y se dice una cosa y se cambia. Y se estaba haciendo a todos los pasajeros, a todo extranjero que llevaba las pruebas rápidas. Y debería hacerse eso, no aleatoriamente. Porque el virus lo puede traer cualquier persona. Aleatoriamente no se da. Todo el que llegue y usted no trae un certificado. Esto es una prueba que se ha dicho de la eficiencia. Que en menos de 5 minutos se hacía. Se le tomaba la prueba al pasajero y electrónicamente le daban los resultados inmediatamente. Menos de 5 minutos. O sea que no se puede mantener. Sí. Decía ahora que se va a hacer aleatoriamente. Bueno, eso yo no creo que tenga, para mí, la trascendencia que debería ser como control sanitario de la pandemia. Ahora, eso me parece, oye Carlos, eso se me parece a la prueba de las maletas. A la prueba de la maleta ahí en Miami, que analizan las maletas aleatoriamente. Sí, cogen un pasajero del montón de cientos y entonces le revisan la maleta a ese pasajero. Sí, pero hay un perfil para eso, para esa aleatoriedad. Hay un perfil. Ay, sí. No es tan aleatorio, ¿no? El pasajero